Hola, soy la doctora Claudia Jaén. El día de hoy voy a hablarles sobre generalidades de la cirrosis hepática. La cirrosis hepática se define como una enfermedad hepática crónica progresiva caracterizada por fibrosis, hipertensión portal y falla hepática. La fibrosis hepática difusa se caracteriza por tener sustitución de la arquitectura normal del hígado por nódulos. En cuanto a la epidemiología, la cirrosis hepática es la 10ª causa de muerte a nivel mundial. Cerca de 2 millones de personas padecen cirrosis hepática a nivel mundial. 75 millones de personas corren el riesgo de desarrollar enfermedad por consumo de alcohol. Es la 3ª causa de muerte a nivel mundial en hombres de 45 a 64 años y actualmente sigue siendo la primera causa de trasplante hepático. En cuanto a la etiología, hay múltiples etiologías de la cirrosis hepática. Están etiologías víricas como el virus de la hepatitis B, C y D, autoinmunes como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y la hepatitis autoinmune, tóxicas como la ingesta de alcohol y arsénico, y también podemos hablar del DILI, que es el daño asociado tanto a fármacos como también a herbolaria. Las metabólicas como la deficiencia de la alfa-1 antitipsina, enfermedad de Wilson, también la hemocromatosis y la hepatopatía grasa no alcohólica y la esteatohepatitis. También hay causas biliares como la atresia, litiasis y tumores, vasculares como la fibrosis cardíaca, el síndrome de Budd-Chiari, y también algunas iatrogénicas como la inducida por fármacos y también la lesión biliar. En Estados Unidos continúa siendo el virus de hepatitis C la primera causa y la segunda causa la ingesta crónica de alcohol. Y en México la primera causa es la ingesta crónica de alcohol, también el hígado graso no alcohólico y el virus de hepatitis C. En cuanto a la clasificación de la enfermedad, podemos clasificarla en cirrosis hepática compensada, en cirrosis hepática descompensada. La cirrosis hepática compensada es el periodo de tiempo entre el inicio de la cirrosis y la aparición de la primera descompensación. La cirrosis hepática descompensada es el periodo de tiempo después del desarrollo de la citis, la hemorragia del tubo digestivo variceal o la encefalopatía. Y también está la descompensación aguda. La descompensación aguda es el deterioro agudo de la función hepática en un paciente con descompensación previa o persistente involucrando o no otros síntomas extrahepáticos. Hablando específicamente de las descompensaciones en pacientes cirróticos, la transición de cirrosis compensada a cirrosis descompensada se reporta del 5 al 7% por año. Esto va a depender inminentemente de la etiología de la cirrosis. Sin embargo, sabemos que la descompensación induce a más fibrosis y a progresión del daño sistémico y falla de múltiples órganos. Dentro de las principales descompensaciones podemos encontrar la citis, la hiponatremia, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática, la hemorragia variceal, el síndrome hepatorrenal y el síndrome hepatopulmonar. ¿Cómo hacer el diagnóstico de cirrosis hepática? Bueno, la cirrosis hepática, como vimos, es una enfermedad compleja que conlleva a etapas entre el desarrollo del daño hepático y el desarrollo de la fibrosis de forma irreversible. El diagnóstico definitivamente una combinación de hallazgos clínicos, de alteraciones en las pruebas de función hepática y datos de imagen. Pero hablando de datos clínicos, pues podemos tener pacientes con telangiectasias, pacientes con hemorragia del tubo digestivo, tenemos pacientes también con hipertrofia parotídea en caso de que sea por consumo de alcohol, con eritema palmar, también con atrofia testicular, con ascitis y también podemos tener esplenomegalia. Si bien los hallazgos clínicos no van a hablar específicamente de la etiología de la cirrosis, pues es importante asociarla con alteraciones de las pruebas de función hepática. Y si hay alteraciones de las pruebas de función hepática, estamos obligados a establecer qué tipo de factor o de R factor tiene el paciente para buscar la causa de la alteración de las pruebas de función hepática. Hay datos también tomográficos por ultrasonido de las elastografías, tanto de cirrosis como de hipertensión portal. Sin embargo, tener claro el diagnóstico de cirrosis y también una fibrosis establecida no justifica dejar de buscar la etiología de esta. Si bien pueden haber muchas etiologías de la cirrosis,
El objetivo de la clase es ver de forma general cuáles pueden ser las alteraciones de las pruebas de función hepática o alteraciones de algunos parámetros bioquímicos para pensar las principales causas de la etiología de la cirrosis. La elevación de la GGT y la elevación del volumen corpuscular eritrocitario pues se puede ver con mucha frecuencia en los pacientes que tienen consumo crónico de alcohol. La positividad de los anticuerpos y antígenos de virus C y de virus B pueden estar en los pacientes que tienen la etiología viral, también así como la carga viral de los virus, la elevación de la GGT y la fosfatasa alcalina, así como la positividad de anticuerpos antimitocondriales pueden estar relacionados con causas autoinmunes como la cirrosis biliar primaria, el incremento de las inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina G, está relacionado con hepatitis autoinmune, y esto también, si lo pensamos, estamos obligados a descartar que se trate o no de la colangitis biliar primaria o la hepatitis autoinmune. Por lo tanto, hay que siempre complementar con anticuerpos como ANA, asma, antimusculo liso y antinucleares. También la hemocromatosis, que se caracteriza por el incremento de hierro y ferritina, y también la enfermedad de Wilson por el cobre sérico y la ceruloplasmina baja y elevación de los niveles de cobre urinario. También una de las causas que va en incremento pues es el hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis no alcohólica, pues se caracteriza principalmente por en etapas tempranas colesterol HDL bajo y colesterol LDL alto con antecedentes de hiperglucemias o resistencia a la insulina y triglicéridos elevados. Si bien ninguno de estos parámetros son un diagnóstico definitivo, pues son de ayuda para poder esclarecer la causa de la cirrosis. También es importante conocer cuál es el pronóstico de estos pacientes desde que llega a la consulta, cuando ya tenemos la seguridad de que el paciente tiene una enfermedad hepática instaurada. El pronóstico pues, nos ha permitido conocer cuál es el estado de progresión de la enfermedad y cuándo esperar la primera descompensación. Es importante también determinar el riesgo de progresión de cirrosis a cirrosis descompensada, y la tasa anual de la descompensación va a variar según la etiología del paciente. Se reporta hasta el 4% de los pacientes con cirrosis relacionadas con virus de hepatitis C y hasta el 6 al 10% de los pacientes con cirrosis hepática alcohólica. Es importante reconocer que contamos con escalas pronósticas que predicen el riesgo de cirrosis. Dentro de esta está el índice de APRI o el cociente AST sérico, plaquetas, la puntuación discriminante de cirrosis de Bonaccini y el índice de Luke. Los valores más altos de índice de APRI aumentan con la probabilidad de padecer cirrosis, y los valores más bajos pues disminuyen la probabilidad. Igual, la puntuación discriminante de cirrosis de Bonaccini tiene un intervalo de 0 a 11, siendo las puntuaciones más altas las que identifican los pacientes con más riesgo de padecer cirrosis, y las puntuaciones más bajas los pacientes con menor probabilidad. Y también tenemos escalas pronósticas que nos permiten predecir mortalidad en pacientes que ya tienen el diagnóstico de cirrosis. Dentro de esta está la escala de Child, está el MELD y el MELD sodio. El modelo para la enfermedad hepática terminal o el MELD es la puntuación que se basa en bilirrubina, INR y creatinina, y el MELD modificado o MELD sodio incorporó el sodio sérico para mejorar la estimación de la mortalidad en corto plazo. En cuanto a la escala de Child-Pugh, contienen parámetros tanto clínicos como de laboratorio, y pues los parámetros que incluye son la ascitis, el nivel de bilirrubina, el nivel de albúmina, el INR y la encefalopatía que presenta el paciente. El puntaje para el grupo Child A es de 5 a 6 puntos, tiene una supervivencia estimada a los 2 años del 90%. El Child B tiene una puntuación de 7 a 9 puntos y estima la supervivencia a 2 años del 70%, y el grupo Child C tiene una puntuación de 10 a 15 puntos, estimando supervivencia a los 2 años del 40%. Esta escala permite estimar el riesgo de muerte a los 3 meses y el riesgo de sobrevida hasta los 2 años. Originalmente fue diseñada en 1964 para estadificar el riesgo de los pacientes sometidos a TIPS. Sin embargo, en la actualidad pues, puede ser útil incluso hasta en la consulta para estimar sobrevida. En cuanto a la escala de MELD, originalmente se diseñó en pacientes con cirrosis que estaban en terapia TIPS.
Esta escala predice la mortalidad hospitalaria en corto y mediano plazo al ingreso de las 48 horas. A diferencia de la escala de MERT, la otra escala llamada MERT-SODIO, que es la escala modificada de MERT, mejora de forma más oportuna la precisión tanto a corto, mediano y largo plazo de muerte. Obviamente, estas escalas, en cuanto más puntaje tenga el paciente, pues mayor riesgo de mortalidad tiene, y en cuanto menos puntaje tiene menos riesgo de mortalidad. Siempre hablando de la escala de MERT-SODIO, se ha demostrado que es superior al MERT para determinar mortalidad en corto, mediano y largo plazo. Esta escala también ha permitido de que se pueda reconocer qué paciente está en el tiempo óptimo para que sea candidato a trasplante hepático, y estos son los pacientes que tienen una puntuación de MERT-SODIO de más de 15 puntos. En cuanto al tratamiento de la cirrosis hepática, como les dije anteriormente, va a ir siempre enfocado a la causa subyacente de la cirrosis. El tratamiento también, uno de los pilares, es la prevención de la progresión de la cirrosis a la etapa de descompensación y de complicación, que obviamente va a incrementar el riesgo de mortalidad por instauración de complicaciones. ¿Cuál es el tratamiento? El mejor tratamiento va a ir siempre enfocado a fármacos que puedan restaurar la arquitectura hepática, a disminución de la inflamación y a regresión de la fibrosis. Y esto obviamente va a contribuir a que haya una regresión de la hipertensión portal, que es una de las principales desarrolladoras de las complicaciones. En cuanto al tratamiento de la cirrosis hepática, pues va dirigido siempre a la etiología subyacente. Sin embargo, en cuanto a la división de los fármacos que se pueden utilizar, hay fármacos que van a estar dirigidos al tratamiento de la hipertensión portal, como los betabloqueantes y la estatina, y otras terapias no farmacológicas como la terapia TIPS. Para también el tratamiento de translocación bacteriana están algunos fármacos como antibióticos, como la norfloxacina y la rifleximina, y los fármacos no antibióticos precisamente como algunos que todavía no están siendo tan aprobados, como el uso de prebióticos y probióticos, también los betabloqueantes y las heparinas de bajo peso molecular. También el grupo de fármacos que ayuda a disminución de la disfunción circulatoria, de la inflamación, del estrés oxidativo, de la disfunción autoinmune, que está principalmente aprobado ya el uso de albúmina humana, estatina y betabloqueantes. Si bien el tratamiento de la cirrosis tiene que ser dirigido a la causa, como les dije anteriormente, el principal tratamiento es reconocer cuál es la causa del tratamiento e ir a instalar una terapia farmacológica que nos permita detener la progresión del estado de cirrosis al estado de cirrosis descompensada y detener la modificación para que no se convierta en fibrosis.